Buenos días a todos y a todas. Y bueno, en primer lugar, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. El maestro nos dice que en estos instantes estamos ante el dilema del ser o no ser de la filosofía. O nos resolvemos a autorrealizarnos o no nos resolvemos. Estamos en ese momento. Son estos momentos de angustia indecible. Se hace urgente, pues, comprender cuál ha de ser el camino que nos ha de llevar a la verdadera felicidad. El maestro, como vemos, nos exhorta a que comprendamos cuál ha de ser el camino que nos va a llevar a la verdadera felicidad. Y nos dice, continúa diciendo: amigos, es necesario que nos conozcamos a sí mismos profundamente y en todos los niveles de la mente, resaltando pues esa necesidad, como ha dicho también el compañero Andrés, de ese trabajo interior, la necesidad de conocernos para poder avanzar en el camino. Pues es nuestra psicología realmente la que hace de barrera, la que hace de muro para que no podamos avanzar hacia esa conquista del ser. Bien, entonces, como he comentado al principio, como hemos comentado, es un momento de reflexión en lo que debemos evaluar y revalorizar, pues hacernos preguntas a nosotros mismos, como esta que vemos aquí. ¿Nos hemos decidido realmente por el camino del ser? ¿Realmente estamos decididos? Estamos muchos de nosotros muchísimos años en la gnosis, pero ¿realmente estamos, digamos, transitando, arañando levemente ese camino, o nos hemos decidido? ¿Estamos en la tibieza o realmente nos hemos decidido a arrancar y a seguir con paso firme ese camino? Y en esa reflexión, avanzando en esa reflexión, también podemos seguir preguntándonos: ¿estamos realizando las acciones necesarias para dirigirnos a la conquista del ser? En nuestro día a día, ¿estamos realizando esas acciones que nos van acercando cada día un poquito más hacia nuestro ser interior profundo? En esta conferencia, como hemos comentado, es una invitación a la reflexión en tres claves fundamentales que hemos denominado actitud, trabajo interior e inspiración, en la que vamos a comentar pues algunas cosas importantes de lo que el maestro, desde el punto de vista, el maestro Samael, desde el punto de vista psicológico, pues nos comenta para ese avance hacia el ser. Y vamos a ir comentando cada una de estas claves. Bien, antes de empezar vamos a hacer una anotación al libro de la revolución de la dialéctica, porque muchos de los temas que vamos a ver en la exposición están sacados de este libro. Sabemos que este libro es una obra póstuma del maestro que mayormente transmite un mensaje de trabajo psicológico, y el maestro en los últimos años de su vida, antes de desencarnar, pues es significativo que hizo una llamada a trabajar con ese factor del morir psicológico, publicando algunos de sus libros, como es Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión y La Revolución de la Dialéctica, que, como decimos, es una obra póstuma, se publicó después de que desencarnara. Y en esta obra presenta la misma enseñanza, porque la gnosis lógicamente es eterna, pero con un lenguaje innovador y moderno, para de alguna forma acercarlo a nosotros, a este tiempo actual, y que nos impulse pues a trabajar con ese factor del morir psicológico. Ahora vamos a leer tres frases del prólogo del libro, que la verdad el prólogo, bueno, el libro en sí, sabemos que ningún libro del maestro tiene desperdicio, tanto desde la primera palabra hasta la última, todo está puesto con conciencia, lógicamente, como maestro de conciencia. Pero vamos a leer tres frases del prólogo que nos sirven de reflexión para ver cómo debemos acercarnos al estudio de la obra del maestro, cómo debe ser ese estudio, no solamente de este libro, sino de cualquier libro del maestro. En primer lugar, reflexionar profunda y serenamente esta obra en libertad de todo perjuicio y preconcepto. Aquí hace referencia pues a esa mente abierta, ¿verdad?, que debemos tener ante el estudio de la obra, a esa necesidad de cambiar la forma de pensar que tanto el maestro nos comenta, para que podamos captar el hondo significado de la enseñanza. En segundo lugar, tratad de vivirla según vuestra acción del ser, vuestra iluminación particular, vuestra intuición. Aquí destaca pues la necesidad de que vayamos
cultivando esa facultad superior de la mente, que es la intuición, para captar ese hondo significado que va en cada una de sus obras. Y por último, sin acción, sin práctica de todos estos parámetros psicológicos, de nada servirá leer este libro para poder saber hay primero que hacer. Aquí, lógicamente, pues nos está animando y diciendo que debemos practicar. No puede quedarse en un conocimiento teórico, sino que hay que llevarlo a la práctica. Bien, pues empezamos con esa primera clave que hemos comentado, la actitud. Y realmente, pues, nosotros sabemos que en nuestra vida diaria, pues, siempre necesitamos esa actitud adecuada, esa actitud positiva para cualquier cosa que emprendamos, para el trabajo, proyectos personales, incluso para cada día, ¿no? Eso que dicen de levantarse con actitud positiva. Entonces, pues, deberemos reflexionar que, cómo no, para el interior, para el trabajo psicológico, debemos adoptar la actitud adecuada y correcta para que ese trabajo, pues, se realice de una forma en la que vaya fluyendo. Pero antes de eso, vamos a hacer referencia a una cosa interesante. Sabemos que el eslogan de la convención de este año es hacia la conquista del ser, y pues es interesante ver el significado etimológico de las palabras, en este caso de la palabra conquista. Y nosotros la palabra conquista pues, siempre la relacionamos a una meta, ¿verdad?, a un logro, pero etimológicamente su significado no es exactamente ese. La palabra conquista deriva del término participio femenino del español antiguo, conquerir, que a su vez viene del término latino conquiere, y significa buscar, intentar conseguir, querer con todo el empeño. Esto ya, la verdad, nos da una idea magnífica, realmente, la propia palabra que forma parte del eslogan, de la actitud que debemos tener en el camino interior. Debe ser la de querer con todo el empeño. Nosotros debemos querer con todo el empeño llegar a esa anhelada conquista del ser. Bien, pues vamos a ir desarrollando lo que es la actitud, esa primera clave que hemos comentado. Y bueno, se podrían hablar de muchos aspectos, pero aquí hemos elegido estos 4, que son revolución, radicalidad, inteligencia y optimismo. Y veremos que de una forma o de otra, aunque no sea con esa terminología, pero el maestro nos habla de estos 4 aspectos en su obra. Bien, comenzamos por el primero, revolución. Y el maestro nos dice: cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la senda vertical. Es evidente que el vertical es diferente, es el camino de los rebeldes inteligentes, el de los revolucionarios. Pues bien, aquí ya tenemos pues algo muy significativo en lo que el maestro nos dice, que un aspecto muy importante de ser revolucionario implica la no identificación, el no identificarnos con las penas y con los problemas de la vida, y que eso nos coloca directamente en el camino de la vertical. El camino de la horizontal, como sabemos, es el camino común y corriente, y el de la vertical es el que nos lleva hacia el ser. Y a su vez, la característica fundamental del camino vertical es el trabajo psicológico sobre sí mismos. Y en esto hay una pequeña explicación muy importante que el maestro nos habla en el libro de la Revolución de la Dialéctica sobre los problemas de la vida, ahora que estamos en estos tiempos de tanta identificación, de tanta preocupación, de tanta miedo, etcétera, en el que dice que si en un momento determinado una persona que se encuentra desesperada, ¿verdad?, por un problema económico, porque ha perdido el trabajo, por un problema personal, etcétera, si en ese momento que se encuentra desesperada, realmente ¿qué ha ocurrido ahí? Porque se ha olvidado de sí misma, no se recuerda a sí misma. Entonces, en ese momento lo que debe hacer es pararse unos segundos, recordarse, ver su actitud, ¿no?, observar su actitud y bueno, y hacer una valoración de todo, un poquito de lo fugaz que es la vida, de lo realmente lo efímeros que son muchas veces los problemas, porque muchas veces son ilusorios también, no son problemas tampoco reales, y que si uno va reflexionando poco a poco en eso, se dará cuenta que al final, pues, de alguna forma,
de alguna forma ese problema es, como dice el maestro Samael, una llamarada de petate. Es como cuando uno le pega fuego, ¿no?, a la paja, y de momento arde muy rápido, pero se apaga también muy, muy pronto. Entonces, eso muchas veces nos ha pasado en nuestra vida, que nos hemos preocupado mucho en una determinada situación y luego al final, cuando ha pasado todo, hemos visto que no era para tanto. Entonces, realmente, en esos momentos de desesperación, debemos apelar a ese recuerdo de sí para que veamos que todo pasa y que ese problema muchas veces son ilusorios. En definitiva, esta primera parte de la actitud, el ser revolucionario, pues implica todo eso, implica el recuerdo de sí, implica la autoobservación, implica de alguna forma pues cambiar la forma de pensar, todo lo que sabemos que nos va a colocar en ese otro camino que es el de la vertical. La siguiente, que es la radicalidad, hemos dicho el siguiente aspecto de la actitud es la radicalidad, y realmente revolución y radicalidad van unidas de la mano, porque la persona revolucionaria, de alguna forma, pues esa revolución implica radicalidad. Nosotros necesitamos con urgencia un cambio radical, total y definitivo, y esto solo es posible mediante la revolución de la conciencia. El camino que conduce al desarrollo de las ocultas posibilidades del hombre va de hecho contra la naturaleza, contra el cosmos, contra la vida social común y corriente, contra sí mismo, contra todo y contra todos. Esto es lo que nos dice el maestro de la radicalidad. En ese sentido, pues bueno, podemos comentar varias cosas. En principio, que esa radicalidad, en ese sentido, la radicalidad es algo que debemos digamos, observar en los tres factores de la revolución de la conciencia, en el factor nacer, en el factor morir y en el factor sacrificio por la humanidad. En lo que estamos ahora centrados, que es en ese factor morir, pues sería, el ser radical sería ir más allá, porque nosotros de alguna forma a veces hemos comprendido que somos, por ejemplo, que tenemos una psicología egoica, que somos muchos y no somos uno, hemos hecho ciertas comprensiones, pero si no seguimos llevando ese trabajo a la práctica, pues al final no aplicaremos esa radicalidad, seremos, pues como dice el maestro Samael, seremos tibios. Entonces, en ese sentido, sería una parte, y por otra parte hemos comentado que el maestro afirma que hay que ser radical contra la naturaleza y contra el cosmos. Y la verdad que esto es muy significativo, y efectivamente las leyes mecánicas de la naturaleza nos llevan por ese círculo vicioso, ¿no?, de nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, de alguna forma, incluso hay fuerzas que se oponen a la actualización de las masas. Eso muchas veces, supongo que nosotros todos nos habremos preguntado que ¿por qué no hay más gente en la noche? ¿Por qué no hay más personas en la noche? Y personalmente cuando empecé era una de las cosas que supongo que todos nos hemos preguntado, en mi caso lo hacía así. Y realmente por eso, porque esa radicalidad, de ahí reside la dificultad, porque tenemos que ir contra todo, contra la propia tendencia de la sociedad, ¿no? La sociedad nos lleva por una tendencia mecanicista y nosotros tenemos que luchar contra eso, hay que poner una gran oposición. De ahí también que de la radicalidad se deriva otro aspecto muy importante que debemos potenciar en nosotros, que es la astucia. Nosotros debemos volvernos astutos, ¿verdad?, para salvar toda esa mecanicidad, y que nuestro objetivo siempre sea el mismo, el desarrollo interior y el acercamiento hacia nuestro ser. Por otra parte, aunque no podemos verlo, pero hemos dicho que también va contra nosotros mismos. La verdad que en ese sentido también impacta, ¿no?, cuando uno lo lee la primera vez, que va contra nosotros mismos, porque eso es muy difícil, ¿cómo va uno contra sí mismo? Pero realmente uno tiene que ir contra sí mismo, pues en todos esos tipos de aspectos egoicos, de autoconsideraciones, de amor propio, muchas gracias, de agregados psicológicos que están tan insertados dentro de nuestra propia psicología que nosotros los confundimos con nosotros mismos muchas veces. Entonces hay que trabajar todos esos aspectos para poder ir avanzando. Y cómo no, las emociones negativas. El maestro nos dice en esa diapositiva que las emociones negativas, las autoconsideraciones, amor propio nos fascinan, nos hipnotizan, jamás nos permiten acordarnos de sí mismos y vernos tal cual somos. Por eso es tan importante la eliminación de esas emociones negativas.
Y curiosamente en la revolución de la dialéctica hay un pequeño apartado que habla de la cólera, ¿verdad? Y en ese apartado dice que hay 4 tipos de emociones negativas que producen la cólera o que desencadenan ese agregado, que son la frustración, el miedo, la duda y la culpabilidad. Y además nos dice una cosa muy curiosa, esto es muy interesante, que dice: quien libere esas 4 emociones dominará el mundo. Así que ahí ya tenemos una herramienta. Y es curioso que una de esas 4 emociones sea una emoción negativa que estamos viviendo ahora mucho actualmente, que es el miedo, ¿verdad? Con toda esta situación ha cogido mucho el miedo, entonces realmente debemos ver la importancia de comprender, de observar todas esas emociones negativas dentro de nosotros y luchar por eliminarlas. Y separarnos de ellas, porque muchas veces, en muchas ocasiones, no conseguimos ni separarnos. Si uno se hiciera uno con su miedo, pues yo seguro os reconozco aquí públicamente que me estaría hablando. Porque ¿quién no tiene miedo a hablar en público? ¿No? ¿Quién no se le pone así una cosita aquí en el estómago? Pero realmente cuando uno se separa y simplemente ve que es una emoción negativa que está dominada por nuestra psicología egoica, vemos que hay algo mucho más poderoso, mucho más potente dentro de nosotros, que es el ser, que es la esencia, que está ahí empujándonos también para que sigamos adelante. Inteligencia. Inteligencia, muy bien, gracias. Bien, pues aquí hablaremos de aspectos también, de 2 aspectos muy importantes y muy significativos. Y el primero es saber vivir. ¿Sabemos vivir? Saber vivir es combinar estados interiores con acontecimientos exteriores en forma correcta. Es saber vivir inteligentemente. El sabio puede estar alegre, mas nunca jamás lleno de loco frenesí. Triste, pero nunca desesperado y abatido. Sereno en medio de la violencia, abstemio en la orgía, casto entre la lujuria, etc. Nos ocurre que muchas veces nosotros no sabemos hacer esa combinación. Ante un acontecimiento que no ha llegado, pues nos preocupamos excesivamente, ¿verdad? Gastamos una cantidad de energía. ¿Cuánta energía no gastamos en preocuparnos? Reflexionemos un momento sobre eso. ¿Y qué ocurre? Que esa energía que derrocha ese ego, pues no podemos aprovecharla para el trabajo interior y para el despertar de la conciencia. Con lo cual, debemos observar que esos estados siempre estén en concordancia. ¿Cuántas veces a veces estamos tristes o abatidos y realmente no hay una justificación? Simplemente, bueno, estoy bajo de ánimo, estoy baja de ánimo, pero realmente uno debería saber ajustar esos estados sabiamente para poder vivir inteligentemente. Y luego, el siguiente aspecto que íbamos a ver en este sentido es esta frase maravillosa que dice el maestro en el libro de la Revolución de la Dialéctica: con la inteligencia debemos aprovechar al máximo el tiempo vital para que alargue su cortedad, no empequeñeciéndolo con las obras torpes y mezquinas del ego. La verdad que esta frase es muy impactante, ya nada más leerla, y bueno, nos lleva también a la reflexión, de algún modo, en ver cómo muchas veces, no solamente con estados, como hemos comentado, de emociones negativas, estados egoicos, etcétera, sino que a veces simplemente perdemos el tiempo en distracciones que no nos llevan a ningún sitio. Redes sociales, sin menospreciar lógicamente el aspecto positivo que todo tiene, pero muchas veces perdemos mucho tiempo y luego pues estamos con aquello de que no tenemos tiempo, ¿no? de trabajar y realmente pues debemos aprovechar ese tiempo para darle vida. Realmente el tiempo de conciencia es realmente el tiempo de vida, mientras que estamos de alguna forma identificados con el ego, no estamos viviendo al 100% ese tiempo. Bien, optimismo. Y diréis, ¿de dónde habla el maestro de optimismo? Pues sí habla mucho de optimismo el maestro, pero como maestro de la fuerza nos habla de una forma contundente y consciente, lógicamente. Entonces el maestro no utiliza este término precisamente, pero sí nos habla de aquellos defectos psicológicos relacionados con el derrotismo que hace que no tengamos esa positividad natural de la conciencia, porque nosotros deberíamos tener una positividad natural hacia el camino a que todo es posible. Entonces debemos apartar de nuestra psicología todos esos elementos derrotistas. Así nos dice esta frase, en primer lugar, que el animal intelectual falsamente llamado hombre tiene la idea fija de que la aniquilación total del ego, el dominio absoluto del sexo
y la autorrealización íntima del ser es algo fantástico e imposible. Si hiciéramos ahora un sondeo en la sala, sincero, ¿quién no ha pensado eso alguna vez? Y si no es imposible, muy, muy, muy difícil. O esto es para... o lo que está... los demás no sé si vamos a llegar. Pues realmente de alguna forma, ese es un pensamiento que nos marca nuestro yo del derrotismo, en el que nosotros pensamos que eso es algo a lo que no podemos llegar, pero estamos dando paso. Lo que ocurre es que nuestra mente pues lo ve todo de forma limitada, pero si uno está en esa lucha, en esa conquista, pues va dando pasos hacia esos objetivos finales. Actitudes derrotistas. Vamos a hacer un repaso por las tres principales actitudes derrotistas que habla el maestro, que nos impiden ese avance interior. La primera es sentirse incapacitado por la falta de educación intelectual, y esto, como bien sabemos, la gnosis no es algo que nace del intelecto, la gnosis nace y reside en el corazón, con lo cual cualquier persona que por falta de estudios académicos o falta de preparación piense que no puede alcanzar algún día la conquista del ser, pues lógicamente es un autoengaño total de su ego. Por otra parte está el no sentirse capaz para iniciar la transformación radical, y en este sentido pues tenemos que eliminar esa idea fija de no voy a ser capaz. Muchas veces tenemos no voy a ser capaz, qué difícil, qué difícil. Es difícil, estamos de acuerdo, ya lo dijo el compañero, es difícil, ¿no? Vamos contra ese camino totalmente contra nosotros, con la naturaleza, pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es que nos anclemos en ese no soy capaz o es muy difícil. Y el otro aspecto es, bueno, eliminar la pereza para practicar. Esto es muy importante porque si no hacemos ese acto de voluntad, pues lógicamente sin práctica no va a haber avance. Y el tercer aspecto, actitud derrotista, sería andar siempre con la canción psicológica también de nunca tengo oportunidades para cambiar. Estoy todo el día trabajando, trabajo de sol a sol. Pero bueno, ¿y eso qué impedimento es para avanzar? Si tenemos el recuerdo de sí, esa herramienta maravillosa, y eso se puede hacer en cualquier momento, en la oficina, mientras que estamos comiendo, mientras que vamos en el autobús. Podemos hacer ese recuerdo de sí también apoyándonos en la respiración, ¿verdad? Muchas veces haciendo ese ejercicio nos centramos en nosotros, en nuestra respiración, en el sitio donde estamos, y tomamos conciencia con nuestro ser interior. Entonces realmente no tenemos oportunidad para cambiar, eso es claramente un autoengaño de ese ego del derrotismo. Bien. Y luego también es muy, muy importante dentro de este apartado del optimismo, de esa positividad natural del ser, el cultivar el pensamiento elevado. De esto nos habla muy bien Sivananda en su libro El pensamiento y su poder, y vamos a leer un extracto de ese libro. El pensamiento es fuerza en movimiento, es dinámico, decide el futuro, en lo que piensas te convertirás, y eso es un hecho matemático. Si somos derrotistas siempre, al final nunca lograremos nada. Si tenemos esa fe, esa confianza, ese optimismo en el ser que está ahí ayudándonos, que están los maestros detrás, pues esa será lo que marcará nuestro camino. Los pensamientos sagrados generan y sostienen pensamientos divinos. Los pensamientos de odio interfieren con la armonía interna del corazón. Todo pensamiento inútil es un derroche de energía. Cada pensamiento ha de tener un propósito definido. Realmente ese debería de ser nuestra forma de pensar, que fuera algo definido, que no tuviéramos ese aluvión, ¿verdad?, de pensamientos que vienen y que van y que muchas veces, a veces ni siquiera son, como dice en el párrafo, ni siquiera son de odio ni nada de eso, simplemente son pensamientos inútiles, ¿verdad? Ese sería el pensamiento elevado y el pensamiento que nos llevaría a esa positividad natural de la conciencia. Bien, hemos terminado con esa primera clave, esa actitud que debemos tener en el trabajo, y vamos a pasar a la siguiente clave, que es el trabajo interior, como arma para combatir al ego, a ese enemigo, ¿verdad? En toda lucha, en toda conquista hay un enemigo que hay que vencer, y en nuestro caso pues el ego, y de alguna forma pues nosotros tenemos esa magnífica arma que es el trabajo interior, de la cual habría muchísimos, ¿no?, matices de los que hablar, porque el maestro tiene muchísimas conferencias respecto al trabajo interior, y en todos sus libros habla de este punto, pero vamos a concretarlo
en estos 4, que por su parte también son, pues, digamos, 4 puntos muy prácticos para llevarlos a nuestra vida diaria. La filosofía de la momentaneidad, la sinceridad y el compromiso con nosotros mismos, la metodología del trabajo y conocer las armas del ego. Empezamos por la filosofía de la momentaneidad y vamos a leer un pequeño cuento que aparece en la Revolución de la Dialéctica, referente a esta filosofía. Le preguntaban al maestro Bocujo: ¿tendremos que vestir y comer todos los días? ¿Cómo podríamos escapar de todo esto? El maestro respondió: comemos, nos vestimos. No comprendo, dijo el discípulo. Entonces vístete y come, dijo el maestro. Realmente este cuento es magnífico porque plasma de una forma sintética lo que es vivir esa filosofía, vivir ese momento presente. Si comes, comes, come en ese momento. Si te vistes, vístete. Si andas por la calle, si caminas, camina. Pero no estemos llenándolo todo de significado, de pensamiento, llevando nuestra mente al pasado, ¿no? Vamos conduciendo con el coche y vamos pensando lo que vamos a hacer mañana o pensando lo que hicimos ayer. Realmente vive ese momento presente. Porque quien vive el momento presente de instante en instante, llevará ese momento presente de instante en instante a las horas de sueño, lo llevaremos al mundo astral, lo llevaremos incluso al momento de nuestra muerte. Si no, naceremos, viviremos y moriremos totalmente inconscientes. Entonces esa es la importancia de esa filosofía de la momentaneidad. Y luego hay una frase muy bonita que dice aquí el maestro: trabajemos y descansemos felices, abandonándonos al curso de la vida. Agotemos el agua turbia del pensamiento habitual y en el vacío fluirá la gnosis y con ella la alegría de vivir. Realmente cuando uno vive el momento presente, y estoy segura de que todos hemos tenido esos instantes de en algún momento, incluso fuera de una práctica, a veces no tiene por qué ser una práctica de meditación, simplemente caminando, y hemos conectado con ese momento presente, en nosotros ha fluido una energía natural de felicidad, ¿verdad?, que ha llenado ese momento. Eso es realmente la filosofía de la momentaneidad. Y esa filosofía se apoya ese recuerdo de sí. Y en este punto, al maestro le pregunta por ese recuerdo de sí y contesta con esa frase: es obvio que la recordación de sí mismo implica un trabajo. La personalidad se relaja para quedar en estado pasivo. Entonces, los mensajes que vienen del ser a través de los centros superiores llegan a la mente. Eso trae, pues, orden y armonía. Ese recuerdo de sí nos va trayendo orden y armonía. Así que es súper importante el tenerlo siempre presente. Sinceridad y compromiso con nosotros mismos. En este otro punto del trabajo, de este matiz, pues vamos a hablar de 2 o 3 aspectos. El primero, el que viene aquí, la autocrítica. Debemos ser sinceros con nosotros mismos y hacerle la disección al yo con el tremendo bisturí de la autocrítica. Es absurdo criticar los errores ajenos. Lo fundamental es descubrir nuestros errores y luego desintegrarlos. Pues esto también debemos tenerlo muy presente porque lo hacemos siempre. Realmente nos autocriticamos o en muchas circunstancias todavía tenemos la tendencia hacia el exterior, ¿no?, a culpabilizar a la otra persona. Pues realmente debemos siempre invertir ese foco y que cualquier oportunidad o circunstancia de nuestra vida pues sea precisamente eso, una oportunidad para autodescubrirnos y hacer crítica constructiva de nuestros propios defectos. El siguiente aspecto es el autoengaño, donde el maestro dice que dar por aceptado la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio y observación directa de los mismos, significa de hecho una evasiva o escapatoria, una forma de autoengaño. Sí, muchas veces nosotros, como comentábamos antes, nosotros sabemos que tenemos una psicología egoica, pero de alguna forma pues no hacemos el trabajo interior, el trabajo sobre sí mismos que deberíamos hacer. Entonces pues nos estamos autoengañando porque como dice el maestro, la persona que no trabaja al final degenera. Realmente pues debemos de tener en cuenta eso. Y en ese sentido es donde enlaza con el compromiso con nosotros mismos. Y aquí a continuación vamos a visualizar un extracto que está sacado de un libro que se llama La Consciencia, de Ouspensky, que la verdad no tiene desperdicio porque habla muy concretamente de algo que nos pasa muy habitualmente. Y es que caemos en la senda del olvido, muchas veces.
Entonces, vamos a ir poco a poco. La primera cosa que hay que decidir es la de hacer el propio trabajo y hacerlo regularmente. Eso es lo que tenemos que decidir. Meditar todos los días, hacer runas. Cada uno se pone en función a, digamos, a metas alcanzables aquello que tienen que hacer, pero decidirlo y hacerlo regularmente. Olvidamos con demasiada facilidad. Decidimos hacer esfuerzos y entonces cosas de lo más corrientes, octavas ordinarias, lo interrumpen todo y lo olvidamos por completo. Caemos en esa senda del olvido. De nuevo recordamos y de nuevo olvidamos, y así sucesivamente. Es necesario olvidar menos y recordar más. Es necesario mantener ciertas realizaciones, ciertas cosas que ya se han asimilado y entendido, siempre presentes. Hay que intentar no olvidarlas, eso es lo más importante. Muchas veces hacemos lo que se suele decir esfuerzos inútiles, porque hacemos durante un tiempo, practicamos mucho, pero luego nos vamos diluyendo y muchas veces, como dice el párrafo, con cosas corrientes. La misma vida nos va tragando, ¿verdad? Entonces, realmente hay que poner un objetivo y siempre tenerlos presentes para que ese trabajo sea constante. Plan de acción. Hay que pasar a la acción. Realmente, en este apartado metodología del trabajo, el maestro en la revolución de la dialéctica, hay un pequeño apartado donde sintetiza esa metodología del trabajo, pero lógicamente habla de ella en muchos de sus libros. Y es maravilloso leer eso porque ya el maestro tuvo la visión de dejarnos un plan de acción, eso que se habla tanto hoy en día, ¿no? Para conseguir esos objetivos profesionales, objetivos personales, etcétera. Se habla mucho también en el coaching de ese plan de acción y nosotros muchas veces nos perdemos en el trabajo interior, nos autoobservamos, vemos ciertos defectos, no sabemos por dónde empezar, es que me he visto el orgullo y me he visto la pereza y ahora no sé qué, y qué hago y por dónde empiezo y nos metemos en esa jungla de pensamientos y no sabemos muy bien lo que hacer, pero no hay problema porque el maestro nos ha dado un plan de acción, simplemente tenemos que seguirlo. Y ese plan de acción consiste en lo siguiente: orden y precisión, ejercicio retrospectivo diario, trabajo de comprensión, que es el enjuiciamiento, y ejecución, eliminación con la ayuda de la Madre Divina. Muy sintetizado, lo tenemos aquí, no nos vamos a extender en este punto, pero bueno, realmente el maestro aquí nos da incluso un ejemplo y nos dice, si usted por ejemplo ha observado por la mañana que se le ha manifestado el defecto del orgullo, por la tarde se le ha manifestado el defecto de la lujuria y por la noche el agregado psicológico de la pereza, pues luego en la noche, a la hora de meditar, en la tarde-noche, pues uno debe hacer un ejercicio retrospectivo de todos esos acontecimientos del día, reconstruyendo todas esas escenas, ordenándolas, viéndolo ya desde esa perspectiva de la mente pasiva, y empieza ahí el trabajo de comprensión. A cada agregado se le da el tiempo necesario, dependiendo la intensidad. Uno ya sabe la intensidad. Si le ha salido el ego del orgullo, pues sabe si se ha identificado en qué intensidad en comparación con el ego de la pereza. Y ahí aplicando pues 10, 15, 20 minutos para ese trabajo de comprensión y posteriormente, cuando después de un tiempo hay una comprensión profunda de una faceta del orgullo, de una faceta de la pereza, pues ya llega ese trabajo de la eliminación con la ayuda de petición a la Madre Divina y con la superdinámica sexual. Bien. En este sentido, es muy interesante leer también lo que nos dice la maestra sobre este punto, y dice así: si uno se pone a correr, se cansa a mitad de camino, y de ahí no pasa porque ya el camino lo aniquiló, ya el cansancio lo aniquiló. En este camino no se corre, sino firmeza y constancia. Es como saber que tiene usted todos los días que levantarse y bañarse. Realmente la maestra nos está hablando de esa constancia, de ese hábito positivo que debemos insertar dentro de nosotros. Y sigue diciendo: así es esta enseñanza, saber usted que tiene que trabajar en sí mismo sobre el defecto que tenga más arraigado todos los días, así es esta enseñanza, todos los días, constancia, observación, y ese defecto, porque realmente en nosotros cuando nos autoobservamos, cada uno tiene su perfil psicológico, pero cada uno tiene una faceta que es la que más se le manifiesta y sobre la que tiene que ir trabajando. Y por último, dentro del trabajo interior tenemos las armas del ego, que son la falacia, el engaño y la resistencia. En este punto, la falacia serían todos aquellos o engaños o pensamientos que nos mandan emociones, pensamientos, series de deseos, etcétera, que nos envía el ego. Realmente cuando nosotros nos identificamos con un estado egoico, eso va acompañado, por ejemplo, si
Si es una emoción negativa de tristeza, va acompañado de una serie de sentimientos, de una serie de pensamientos, y todo eso nos va, digamos, metiendo en ese engaño del ego, nos va quitando la energía. Y muchas veces, perdón, el mismo ego actúa como de fariseo, ¿no? Digamos, nos va escondiendo también esas, digamos, acciones incorrectas, etcétera. Nosotros mismos no lo escondemos hacia afuera, sino que el propio ego le quita importancia. Esa sería esa arma secreta del ego, una de ellas. Y la siguiente, la resistencia, es la fuerza psíquica del ego opuesta a la toma de conciencia de todos nuestros defectos. Es esa fuerza psíquica que tiene el ego, pues, por ejemplo, cuando queremos interpretar los sueños, cuando nos proponemos hacer una práctica y al poco tiempo se nos va la energía, ya no seguimos, etcétera. Entonces, realmente uno tiene que saber que el enemigo tiene sus armas y que tenemos que detectarlas, definirlas, comprenderlas y también eliminarlas. Es decir, que el trabajo también consiste en eso. Bien, pues acabando este apartado del trabajo interior, esta segunda clave, pasamos a la tercera ya y última clave, que es la inspiración. Y realmente todo esto que hemos hablado de actitud correcta, de trabajo interior, de todas estas herramientas que el maestro nos da para ese avance, pues se quedaría, digamos, muy frío, se quedaría muy intelectual si no apeláramos a otras, digamos, características o cualidades de tipo superior, como son la inspiración. En ese sentido, acudimos a lo que es la inspiración según el diccionario, y dice que es un estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema o la concepción de ideas. Todos sentimos, en algún momento nos sentimos inspirados por la música, por la naturaleza, por todas esas cosas el arte que nos hacen sentir inspirados, tenemos ideas inspiradoras, etc. Pero el maestro va un poquito más allá y nos habla del conocimiento inspirado. El conocimiento inspirado nos confiere el poder de interpretar los símbolos de la naturaleza y el lenguaje confuso del ego. Realmente es un conocimiento que va más allá del conocimiento intelectual. En ese sentido, así rápidamente recordamos que el maestro a nivel psicológico nos habla de que tenemos tres mentes: la sensual, que está apoyada en los sentidos; la intermedia, que se apoya a lo que son en las creencias; y la mente interior, que realmente es la que se mueve en el mundo, en la esfera del ser, la que coge los datos de la conciencia superlativa del ser. Y esa mente realmente es la que tenemos que abrir para llegar a ese conocimiento inspirado. Eso mismo lo dice el Evangelio, como sabemos, cuando dice Jesús el Cristo: cuidaros de la levadura de los saduceos y la levadura de los fariseos. Así como decimos, esa inspiración o esa mente interior está apoyada en la fe. La fe auténtica es sapiencia vívida, condición exacta, experiencia directa. El que tiene fe verdadera no necesita creer. En ese sentido, es muy importante, como característica fundamental de la mente interior, que aprendamos también a cultivar esa verdadera fe, a que no nos movamos en el mundo de la creencia, porque hay una diferencia entre creencia y fe. La creencia viene de esa mente intermedia, que se apoya solamente en lo que conocemos, en lo que nos han contado, etcétera, pero la mente interior se apoya en la fe, y la fe viene de la misma práctica, ¿no? De la gnosis vivida en nosotros mismos. Y en ese sentido también es interesante acudir al Tarot y Cábala, que precisamente el arcano 19, la inspiración, su axioma trascendente, es: toma el escudo de tu fe y avanza con paso decidido, ya sea en favor del viento o en contra de todos los vientos. Es decir, que esa fe también es el escudo para que nosotros sigamos avanzando. Bien. Y en ese sentido, el maestro nos dice que para abrir la mente interior tenemos que aprender a pensar psicológicamente. Nosotros pensamos de una forma lógica o una forma razonativa a través del intelecto, pero tenemos que aprender a pensar psicológicamente, y en ese sentido la imaginación, la inspiración y la intuición son las tres escalas que nos llevan a la iniciación. Y así, en esas escalas, tenemos, empezando por ese intelecto, que lógicamente el intelecto tiene su radio de acción, pero no podemos conocer los grandes misterios de la vida y de la muerte, las grandes verdades, el sentido de nuestra vida no puede llegar a través de ese intelecto, sino que tiene que ser en esta escala.
empezando por el conocimiento imaginativo, de esa imaginación creadora, que es diferente a la fantasía, siguiendo por la escala de la inspiración y pasando a la intuición. Así, de esa manera, pues, por ejemplo, nosotros podemos, a través de la imaginación creadora, llegar a conocer una existencia pasada de nuestra vida, ¿verdad? A través de ese ejercicio de imaginación creadora. A través de la inspiración, de ese conocimiento inspirado, podríamos llegar a conocer el porqué de esa existencia, el motivo, la causa y el significado, digamos, de esa existencia. Y a través de la intuición podríamos conocer la realidad espiritual de esa existencia. Digamos que todo ese conocimiento va en escala hasta llegar a esa intuición. Y así, pues, el maestro nos da unas claves para ir desarrollando, como sabemos, ese conocimiento imaginativo, inspirado e intuitivo a través de la práctica como la del rosal. Vamos, digamos, cultivando esa imaginación creadora, con ese nacer y morir de todas las cosas. A través de la inspiración la vamos, digamos, cultivando a través de la... El maestro dice que debemos escuchar mucha música clásica, las grandes obras como la flauta encantada de Mozart, las nuevas sinfonías de Beethoven, el Parsifal de Wagner, nos va llevando a ese conocimiento inspirado y la intuición, como no, a través de las prácticas con el chakra del corazón, donde reside la intuición. Realmente, a través de esas vocalizaciones, pues vamos cultivando esa intuición. Y así aprendemos a pensar psicológicamente y poco a poco vamos abriendo esa mente interior para recibir esos intuitos que vienen del ser y que realmente son los que van a ayudarnos en nuestro camino interior y que necesitamos para nuestro avance. Así, la imaginación creadora nos abre las puertas de los paraísos elementales, la inspiración nos permite sentir el palpitar de cada corazón dentro de sí mismos y la intuición nos permite conocer la realidad espiritual de todas las cosas. Y ya por último, en este aspecto, ver también esta frase del maestro Samael: en la serenidad del pensamiento nace en nosotros una nueva facultad, la intuición. Solo la intuición puede resolver problemas. Esto realmente es muy importante, es importantísimo. Hemos empezado hablando un poquito al principio de intuición, pero realmente debemos potenciar ese aprender psicológico, ese trabajo interior para ir despertando la intuición, porque los tiempos cada vez más nos demarcan que vayamos por ese camino, porque si no nos meteremos en un mar de dudas, de miedos, de preocupaciones, y realmente no sabemos cómo se van a mover los acontecimientos exteriores, pero nosotros debemos tener esa intuición que va a ser la que nos ayude a guiar nuestro camino en la vida diaria y lógicamente hacia esa conquista del ser. Y ya vamos a ir finalizando, y como hemos hablado de inspiración en esta tercera clave, pues vamos a ir indicando 3 frases que, digamos, resumen cada una de esas 3 claves. La primera, la actitud. Levantaos, mis hermanas y hermanos de la tierra, pisad bajo vuestras plantas todo temor y timidez, marchad hacia adelante con luz, amor y libertad. Realmente esa debe ser nuestra actitud, el marchar con esa libertad, hacia esa libertad también psicológica, con ese amor de que el ser está dentro de nosotros, con esa no temor de que están los maestros, de que tenemos ayuda, de que realmente son momentos complicados, pero también tenemos muchísima ayuda y debemos seguir siempre hacia adelante. Esa debe ser nuestra actitud. En cuanto a trabajo interior, hemos puesto esta frase, que también, digamos, es muy evocadora. Todo hombre y toda mujer debe decidir una vez en su vida si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o se queda a contemplar el paso de los triunfadores. Realmente el trabajo interior es acción. Cuando hablamos de trabajo hablamos de acción, pues debemos pasar a la acción y realmente, pues eso, arriesgarlo todo, o si no, pues nos quedaremos en un rincón igual de inconscientes que al principio. La tercera frase está sacada de una película que dice así: todo lo que hacemos en esta vida tiene su repercusión en la eternidad. No sé si la habréis escuchado y sabéis de dónde viene, pero bueno, es una frase que podemos adaptar y adoptar para este momento, porque realmente todo lo que hacemos en esta existencia y todo lo que venimos haciendo en otras existencias tiene su repercusión. Nosotros a veces con nuestra mente limitada no lo vemos, pensamos que no damos pasos,
pero realmente si estamos aquí en este momento es porque puntualmente hemos hecho unas acciones, ha habido unas ayudas también, lógicamente, pero unas acciones para estar aquí, en este momento, en esta convención. Y si en esta vida hemos conocido la enseñanza, es porque en otras existencias hemos caminado por la enseñanza. Entonces, tener la confianza de que toda acción tiene su repercusión en la eternidad. No sabemos si el trabajo psicológico que hagamos aquí, el trabajo sobre sí mismo, veremos los efectos en esta existencia, pero seguro que lo iremos viendo y tenemos que andar con esa confianza. Nosotros recientemente en el grupo de Murcia nos hemos trasladado de asociación. Realmente nos pilló en el confinamiento nos pilló un problema en el local que tenemos y bueno, tuvimos que esperar a estar desconfinados para poder buscar nuevo local. Y detrás de esa lucha, porque nunca es fácil, todos vosotros lo sabréis, en algún momento lo habremos experimentado, pues encontramos finalmente un local muy propicio, incluso está más céntrico. Y fue muy curioso porque en una de las paredes de la asociación, esto es una foto que está sacada de ahí, estaba esta frase. Cuando llegamos vimos, hay 3 grupos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que preguntan qué pasó. Pues nosotros la verdad que nos quedamos muy impresionados porque vimos ese mensaje realmente como contundente, como decimos, bueno, ¿qué? Pues vamos, seamos por favor de esas personas que hacen que las cosas pasen, que hagamos que ese acercamiento al ser sea posible y que todos podamos llegar algún día pues a esa dicha y a esa felicidad. Y ya para terminar, pues qué mejor forma de hacerlo con unas frases, unas palabras del maestro, que al final los maestros Samael y Delante pues son nuestros gurús, son nuestra guía y son nuestra inspiración. Que entienda la juventud gnóstica revolucionaria, que entiendan estos escuadrones de batalla, que ya nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. La juventud gnóstica, completamente independiente de tantos prejuicios y preconceptos y teorías y cosas absurdas, anticuadas, se prepara en verdad para iniciar una nueva era, cueste lo que cueste. Jóvenes gnósticos, jóvenes gnósticos revolucionarios, rebeldes, gritad conmigo: